Un cordial saludo, mi nombre es Luis Alberto Chalacán Velázquez. Voy a presentar esta actividad que se llama Planos del Conocimiento. Hace parte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y presentado a la doctora Nora Elvisa Turnini. Eh, la introducción. El conocimiento científico hace parte fundamental en la historia del ser humano, ya que sin conocimiento no hay progreso. Por lo tanto, en ese trabajo se pretende considerar aspectos relacionados con la teoría del conocimiento vista desde los diferentes planos, el epistemológico, el ontológico, metodológico, y también abordaré un poco acerca del teleológico y el axiológico. El acto de conocer y la relación entre el sujeto y el objeto se hallan enmarcados dentro de los grandes temas de la filosofía moderna. Específicamente se consideran preguntas como ¿cuál es la esencia del conocimiento? ¿Cuál es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean? Y podemos decir que la definición más sencilla del conocimiento nos dice que conocer consiste en obtener información acerca de un objeto. Ese trabajo lo he basado en tres artículos, uno de Bernaldo y Rodríguez 2004, que nos va a tratar de dar explicación acerca de qué lugar ocupa la experiencia en el conocimiento científico y qué se considera como conocimiento científico. Más adelante, Perdomo 2020 nos hablará de los cinco planos epistemológicos que ya he nombrado y por último, Foronda 2006 nos basaremos en él para hacer un cuadro comparativo de los diferentes paradigmas. Bueno, primero vamos a dar según el autor, eh, respuesta a este interrogante que es ¿qué lugar ocupa la experiencia en el conocimiento científico? Sabemos que toda producción de conocimiento se ve mediada por elementos racionales, sean estos conceptos teóricos ya adquiridos, creencias o representaciones sociales sobre el tema en cuestión. Esto implica que no es la realidad quien por sí sola da lugar al conocimiento, permitiendo extraer de ella una interpretación de los sucesos, sino que son los actores sociales o nosotros como investigadores quienes producimos un determinado recorte de esa realidad a partir de un marco racional preexistente. Y desde ese mismo marco interpretamos y significamos la realidad. Por tanto, el conocimiento es el marco desde el cual todo actor social o investigador capta la realidad, la cual aparece de dos modos en la relación realidad-conocimiento. Por un lado, respecto al sujeto, porque es la misma realidad la que lo ha conformado y la que condiciona su mirada, y por otro, respecto al objeto, ya que la realidad cumple el papel delimitante, de restricción, evitando interpretaciones sesgadas o despegadas de esa misma realidad. En relación a ello, Bachelard entiende que el conocimiento científico es la respuesta a una pregunta. Entonces nos dice que si no hubo pregunta, no hay un conocimiento científico. Y esta pregunta, a su vez, no es espontánea, sino que es construida por el mismo investigador. Por su parte, Bourdieu, Chamboredon y Passeron afirman que la noción de Bachelard de vigilancia epistemológica debe desplazarse de la ciencia ya hecha a la ciencia que se está haciendo, de modo de proporcionar los principios de una reflexión capaz de inspirar y controlar los actos concretos de una práctica verdaderamente científica. Pero, ¿qué es lo que se debe controlar? Bueno, no es la sujeción total a un método, sino la coherencia interna del saber teórico desde el cual se parte, la relación entre el objeto de medición y el instrumento, la posibilidad de dicho instrumento de medir lo que sea en esa realidad. Abordaremos ahora la pregunta ¿qué se considera como conocimiento científico? Y vamos a mirar algunas consideraciones epistemológicas en el y en este conocimiento científico. Chalmers explica cómo se entiende el conocimiento científico desde lo que él denomina una visión inductista ingenua de la ciencia. Esta visión habría perdurado desde antes del siglo XVII hasta el siglo XX.
En el siglo XIX, la visión inductista se formaliza y explicita en lo que se conoce como la corriente de pensamiento positivista. De acuerdo al inductismo, un observador normal y libre de prejuicios puede realizar observaciones de la realidad y sus enunciados sobre ella pueden considerarse verdaderos. Estos enunciados, realizados en condiciones establecidas explícitamente, podrían ser comprobados por cualquier otro observador también normal y libre de prejuicios. A partir de un número finito de estas observaciones particulares, es lícito generalizar y dar lugar a una ley universal. Las leyes y teorías científicas quedan de este modo conformadas por enunciados universales y por tanto la ciencia puede predecir y explicar a través de un razonamiento lógico deductivo, haciéndola un modelo positivista. Sin embargo, pues hay algunas posturas que están en contra, ¿no? Por ejemplo, negar esto y basar el conocimiento científico en tales observaciones se convierte para Bachelard en un obstáculo epistemológico que impide alcanzar el conocimiento deseado. Popper, por su parte, demostró la posibilidad de hablar de verdad científica, pues nunca es totalmente seguro un conocimiento universal obtenido de un número finito de experimentaciones. Por el contrario, siempre es posible que aparezca un nuevo caso contradiciendo el conocimiento alcanzado. Popper propone limitarse a expresar que tal conocimiento es corroborado, mas no es verdadero. Kuhn, por su parte, al estudiar la historia de la ciencia, advierte que la supuesta objetividad del conocimiento científico no es taxativa, ya que existen variables sociológicas que permiten entender una determinada producción científica en un contexto particular. Kuhn introduce una noción de paradigma que más adelante será modificada, pero que básicamente refiere a las realizaciones científicas universalmente reconocidas por una comunidad que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Miraremos las consideraciones metodológicas en el conocimiento científico. Para Bourdieu, Chambordon y Passeron, la búsqueda del conocimiento científico debe realizarse a partir de rigores específicos, es decir, adecuando el modo de hacer ciencia al objeto que se desea conocer. Según estos autores, la investigación científica se organiza en torno de objetos construidos que no tienen nada en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua. La construcción de un objeto significa establecer nuevas relaciones entre los aspectos de las cosas. Para esto se construyen nuevas denominaciones aun cuando sean compuestas con palabras de vocabulario común. De este modo, el investigador empleará conceptos llamados sistemáticos en contraposición a los conceptos llamados operarios, lo cual supone la referencia permanente al sistema total de sus interrelaciones. Pasaremos ahora a revisar los planos del conocimiento según Domo 2020 y iniciamos con el plano epistemológico. Para UGAS 2016, la epistemología se interesa por el conocimiento como es, no como debe ser. Para ello, analiza las posibilidades para conocer y la pertinencia del discurso teórico, metódico y lógico. Esto se explica bajo los conceptos de noción, concepto y categoría que anuncian juicios e ideas, los cuales, se relacionan, vinculan y articulan para dar significado a lo que describe una disciplina. Así pues, considerando el conocimiento en la investigación educativa desde el punto de vista de la epistemología, ella asume los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento, es decir, se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de los orígenes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto. En igual medida, la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido.
Por su parte, en el plano ontológico, podemos decir que es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, es decir, de lo que existe. Aquí es importante determinar cuál es la naturaleza de esa realidad. En este caso, Sandin 2003 afirma que la dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y se interroga si la realidad social es algo externo al investigador o si por el contrario el investigador hace parte de esa realidad. Por ello, es llamada la teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que es. No obstante, el plano ontológico desde el punto de vista muy particular se refiere a la manera como el investigador concibe la naturaleza de la realidad a estudiar, cuya declaración es determinante en las posteriores decisiones en cuanto al abordaje epistemológico y la metodología pertinente. En cuanto al plano metodológico, según Sánchez 2006, se refiere al cómo puede ser conocida la realidad social, es decir, al modo en que el investigador crea, modifica e interpreta el mundo en que se encuentra. En el caso de la educación, el investigador o nosotros como investigadores podemos definir el diseño de estudio, los métodos, las técnicas, los procedimientos y los instrumentos a utilizar. En el plano teleológico, de acuerdo a Muñoz 1998, se considera como doctrina de las causas finales, la existencia de fines y la interpretación de la realidad según la concepción finalista. En este plano, la investigación cualitativa hace énfasis en el fin último del método a utilizar para interpretar y abordar la realidad. Nos plantea hacia dónde nos lleva el método escogido. Esta dimensión, de acuerdo con el autor, permite lograr que el investigador defina claramente resultados favorables al objeto de estudio, permitiéndose generar un cúmulo de resultados favorables de conocimientos de realidades ya estudiadas o desconocidas y donde se pueden generar teorías o leyes perdurables. Y por último está el plano axiológico. Dentro de los planes de investigación también se ubica la axiología, que según Corbetta 2003 es parte de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y su influencia. En este caso se trata solo de los valores positivos, pero también de los valores negativos o los contravalores, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. De ahí que se puede señalar que existe una estructura axiológica en la investigación referida a la seguridad y su ámbito de acción a identificar, jerarquizar y valorar la necesidad del sistema. Bueno, como lo había mencionado en esta última parte, he tratado de hacer un cuadro comparativo basándome en Foronda 2006, que nos habla acerca de los modelos filosóficos de la educación. Ahí se encuentra el paradigma, diferentes paradigmas, idealismo, positivismo, realismo, marxismo, pragmatismo, existencialismo, y de la cual pues he sacado alguna información. ¿Cuál es su creador o postulado, qué pretende o cuál es su misión? Y la relación que existe entre estos postulados y la educación y la escuela. Y por último, vamos a dar algunas conclusiones. Los planos del conocimiento constituyen la base fundamental en la creación del conocimiento científico. Así pues, la investigación educativa es un proceso complejo pero importante para el campo de acción de la educación, que requiere docentes comprometidos que se interesen por la investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y también de aprendizaje, capaces de enfrentar los retos que requiere la sociedad actual. Y por último está la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.